Muy buenas tardes, jóvenes amigos. Bienvenidos a su clase de Aspel COI. ¿Okay? El tema de hoy es la importación de catálogos desde un archivo de Microsoft Excel a Aspel COI. Pero antes de empezar, vamos a hacer un breve comentario sobre el comprobante de pago. ¿Okay? ¿Qué cosa es el comprobante de pago? El comprobante de pago surgió por la siguiente situación. Como ya comentamos, cada mes los causantes debemos de hacer una declaración mensual. En esa declaración mensual, parte de lo que se declara, que es y sobre todo que es lo principal, ¿no?, que le interesa a Hacienda, ¿no?, es ver los ingresos y los egresos que se tuvieron durante el mes anterior. ¿Okay? Recordemos que el corte mensual se hace terminando un mes calendario y se notifica a Hacienda, la autoridad, los ingresos que tuvimos y los egresos que tuvimos durante ese mes. En la declaración de los ingresos, que obviamente son las ventas, aquí el factor principal para el motivo del comprobante de pago es el IVA. El impuesto está formado, digamos, por básicamente dos, ¿no? El ISR y el IVA. ¿Ok? Bueno, el ISR va en función de un porcentaje sobre lo que vendemos y el IVA es la cantidad adicional a las ventas. Ustedes ya saben, ¿no? Lo paga el cliente. Bien, entonces hacía, digamos, a grosso modo, antes, si se declaraba, yo vendí 1,000 pesos y entonces Hacienda decía, bueno, entonces me tienes que pagar 160 pesos del IVA y no sé qué, un porcentaje de un 30, un 35% sobre las ventas, ¿no? Ok. Y por otro lado, las compras, ¿no? Declaramos, mira, yo compré 300 pesos y entonces eso lo voy a hacer deducible de las ventas para el cálculo del impuesto y todo esto. Y dentro de ese pago, pues yo ya pagué un IVA, entonces yo pagué un IVA y cobré otro IVA, entonces la diferencia es lo que te voy a pagar. Pero resulta que algunos usuarios, pues declaraban, por ejemplo, que compraban, pero no habían pagado. Y entonces el proveedor al cual se manifestaba que se le había comprado, pues él tenía que entregar, digamos, un adelanto del IVA, porque todavía no le habían dado el IVA, ¿sí? Su cliente todavía no había dado el IVA, pero sin embargo lo tenía que pagar. Entonces, pues aquí había una situación un poco molesta, ¿no? O sea, bueno, ¿yo por qué tengo que estar financiando, ¿no?, por así decirlo, a mis clientes, ¿no? Y entonces la cuestión del comprobante de pago nació precisamente por esta situación. ¿Ok? Entonces, Hacienda dijo, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que los causantes paguen el impuesto que ya recibieron y no el que tendrían que recibir? Porque imagínense, estoy hablando de 1,000 pesos, pero cuando hablamos de 100 millones de pesos y todavía no me lo pagan, pero yo sí le tengo que pagar, enterar a la autoridad ese impuesto, pues es una lanísima, ¿no? Entonces, Hacienda entonces diseñó la figura del comprobante de pago. Entonces, ¿qué es el comprobante de pago? Bueno, el comprobante de pago es un CFDI que se tiene que emitir cuando ya existe el pago real. Es decir, hacemos una factura y las facturas, recuerden que podríamos tener de dos estatus, ¿no? O ya pagada o no pagada. Significa que es una factura tipo PPD o PUE. Entonces, las facturas de tipo PUE significan que ya fueron pagadas. Entonces, todas mis ventas, todas mis facturas que yo manifieste de tipo PUE, quiere decir, significa que yo ya recibí el pago y por consiguiente, yo ya tengo ese IVA que tengo que enterar. Entonces, ya tengo la lana. Pero, ¿qué pasa con las de tipo PPD? Bueno, pues esas todavía no me las han pagado. O a lo mejor estoy vendiendo a crédito y vendo en 30, 60, 90 días, ¿no? Y a veces se van hasta años y todo esto, ¿no? Entonces,
el impuesto generado por las facturas de tipo PPD, ese solamente se va a pagar cuando exista realmente el pago. ¿Y cómo vamos nosotros a manifestar o comprobar que ya se hizo el pago? Precisamente por un comprobante de pago. O sea, es un CFDI de tipo pago. ¿Ok? Comprobante de pago. Y entonces, yo, proveedor, tengo un cliente y un cliente me paga. Entonces yo tengo la obligación, yo proveedor, soy el que tengo la obligación de generar, de elaborar, de emitir el comprobante de pago, es decir, un CFDI de tipo P. ¿Ok? Ese CFDI me va a servir para que yo le diga a Hacienda, mira, yo te voy a dar el IVA de esto que ya recibí, de lo que no he recibido no. Y por el otro lado, el cliente también va a manifestar, que decir, yo ya pagué, entonces este IVA yo lo voy a manejar, o sea, porque hay juego de IVAs, ¿no? El IVA cobrado, el IVA pagado, etcétera. Entonces, con el comprobante de pago, ya el cliente tiene entonces el comprobante, válgame la redundancia, para determinar que ya se hizo el egreso, ¿ok? De ese dinero, y por consiguiente entonces ya el IVA ya es real. ¿Ok? Entonces, esa fue la intención de crear la figura del comprobante de pago. Y el comprobante de pago, repito, solamente se elabora para las facturas de tipo PPD, o sea, pago en parcialidades, no pago que no se ha recibido. ¿Ok? Entonces, ese es el comprobante de pago. Bien, pues entonces, como les comentaba, el día de hoy, pues el tema es la importación de catálogos desde un archivo de Microsoft. ¿Ok? A ver dónde andan. Permítanme un segundito. Vamos a buscarnos la... Ahora sí. Bueno, estamos viendo en pantalla precisamente información sobre la importación de los archivos. Ok, bueno, entonces miren, para agilizar la captura de información en el sistema de AspelCoy, pues se puede realizar el proceso de importación de datos desde un archivo de Excel de los siguientes catálogos. Del catálogo de cuentas, ¿okay? De las cuentas departamentales. Y aunque no es algo normal, no es una situación, digamos, diaria o que manejen los usuarios, también se pueden importar el catálogo de activos y el catálogo de los RFCs de terceros. ¿Ok? Para el caso del catálogo de cuentas y del RFC de terceros, también se puede incluir la información necesaria para la contabilidad electrónica. ¿Ok? Y para realizar esta importación de manera correcta, se deben de seguir ciertos pasos. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es estructurar los archivos. Para importar de manera correcta esta información de cada catálogo, se debe validar que la estructura sea la adecuada, así como la captura de los datos. Existen dentro de los manuales de Aspel plantillas que nos indican cómo se debe de generar o crear los archivos en Excel para que puedan ser importados. Como ustedes pueden observar aquí en esta imagen, aquí estamos hablando de que estas son las columnas de una hoja de Excel. ¿Ok? Entonces, para un catálogo de cuentas, necesitamos estas columnas. ¿Ok? Algunas son obligatorias, otras no son obligatorias. ¿Ok? Pero lo importante es que debe de llevar esta estructura. Entonces, por ejemplo, la columna A debe llevar la clave, o es decir, el número de la cuenta.
¿Ok? El número de la cuenta ese que se determina a la hora de configurar el COI y que decimos cuántos niveles, de cuántos dígitos va a ser cada uno de los niveles, ¿ok? Con sus guiones y todo esto. Esa es la clave. Entonces, eso va en la columna A, ¿ok? En la columna B, debe de medir la descripción de la cuenta y no debe sobrepasar los 40 caracteres, según estamos viendo aquí en la lista. Si esta cuenta va a ser una cuenta departamental, ¿ok? Ya habíamos mencionado qué cosa eran los departamentos, ¿no? Si la cuenta va a ser una cuenta departamental, entonces en la columna C hay que indicar si sí lo va a hacer o no lo va a hacer. Es decir, o vamos a poner una letra S o vamos a poner una letra N. ¿Ok? En la segunda columna, la columna D, viene la naturaleza. Ya habíamos mencionado también qué es la naturaleza. ¿Ok? Entonces, aquí para indicar la naturaleza le vamos a poner una A si es de naturaleza acreedora o una D si es de naturaleza deudora. Los contadores en lenguaje contable, vamos a decir así, dicen que las cuentas son negras o son rojas, o son de cargo o son de abono, son acreedoras o son deudoras. Y esta naturaleza es la que va a determinar dentro del sistema si el saldo, si las cifras que se van a manejar ahí son positivas o son negativas. ¿Ok? Entonces, antiguamente, cuando los primeros COIs que nacieron, se ponían las cantidades en negativo o se ponían las cantidades en positivo. ¿Ok? Entonces, ya para quitarnos ese problema, para eso es la naturaleza. Bien. Si esta cuenta va a llevar una contrapartida, es decir, cuando se genera una póliza a esta cuenta y que automáticamente genere una contrapartida, para eso lo vamos a indicar en la columna E. Y vamos a poner la cuenta que se genera como contrapartida, es decir, si hago un cargo, tiene que llevar un abono automático. ¿De acuerdo? Bien, ahora. En la columna F vamos a indicar la moneda. Recordemos que nuestro sistema de Aspel-COI puede manejar diferentes monedas, aunque, ojo, la contabilidad siempre se va a registrar y se va a llevar en pesos, o sea, en la moneda nacional, en pesos. Eso no significa que no podamos hacer las conversiones a otro tipo de moneda, ¿ok? Para eso precisamente necesitamos este campo que va a llevar un código que va a ser del 1 hasta el 99, según el catálogo de perdón, el catálogo de monedas diseñada por, ¿cómo se llama? Por Aspel, para determinar qué moneda vamos a utilizar. Vamos, en lugar de decir uso dólares, vamos a decir el número 2. En lugar de decir uso yenes, vamos a decir, el número 5. ¿Ok? Entonces, es un número que va desde el 1 hasta el 99, es decir, solamente puede llevar 2 dígitos. En la siguiente columna, que es la columna G, vamos a indicar si esta póliza va a afectar el ajuste cambiario. ¿Qué es el ajuste cambiario? Bueno, pues si estamos manejando moneda extranjera, el ajuste cambiario se utiliza por la paridad, ¿ok? Cuando nosotros, por ejemplo, en las ventas, vendemos en dólares, entonces el tipo de cambio está a cierto valor. Cuando se paga, el tipo de cambio puede estar a otro valor. Entonces hay una diferencia entre esos tipos de cambio y esa diferencia puede ser a favor o puede ser en contra. ¿Por qué puede ser a favor o en contra? Bueno, pues porque con la fluctuación de las monedas, principalmente los dólares, ¿no? Que es lo que más común manejamos, ¿no? Entonces, si hoy vendí y el dólar está, por decir algo, a 20 pesos, cuando me pagan, si el dólar está a 19 pesos, pues digamos como que me van a pagar menos pesos de lo que yo había facturado, entonces digamos que eso podría llevarse a un rubro que se llama pérdidas, ¿no? Pérdida cambiaria. Pero por si al revés, ¿no? Es el contrario. Yo vendo a 20 pesos por dólar y cuando me pagan está a 23 pesos por dólar, entonces voy a recibir más pesos
de los que se habían pactado a la hora de generar la factura. Y en este caso se le llama que tenemos una ganancia cambiaria. Entonces, pero este ajuste lo puede hacer el sistema. ¿Ok? Tenemos una póliza de ajuste cambiario y que se encarga de buscar precisamente esa diferencia entre el inicio del monto y el pago del mismo, esa diferencia para sacarla y entonces determinar si hubo pérdida o hubo ganancia. En la columna H vamos a tener el código agrupador del SAT. ¿Se acuerdan que ya habíamos comentado cuando estábamos hablando de la contabilidad electrónica? El código agrupador es ese indicativo que vamos a utilizar para que Hacienda sepa de todos los causantes de México que estamos manejando el mismo concepto. Pero como cada quien podemos tener un número de cuentas distinto, entonces eso sería muy difícil si lo tomáramos de esta manera. Y entonces el SAT inventó y determinó un catálogo de cuentas, en donde nosotros, si la cuenta es, por decir algo, de activo, de caja, entonces hay una clave que sirve para eso. ¿Ok? Y entonces todos vamos a poner, me refiero a todos los causantes que estamos manejando en la contabilidad electrónica, todos vamos a poner el mismo código agrupador cuando se trate de caja chica. Todos vamos a poner el mismo código agrupador a las cuentas que sean de bancos, ¿ok? Y vamos a identificar cuáles son los bancos nacionales y cuáles son los bancos extranjeros. Para eso es el código agrupador, ¿ok? Les voy a mostrar aquí, un momento. Aquí está el catálogo, ¿ok? Y recordemos que aquí está la cuenta que nosotros somos los que inventamos o decidimos cómo va a ser la cuenta de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿ok? Pero este código agrupador, viene en una tablita que da el SAT. Mira, está código agrupador. Y aquí tenemos la tabla que nos proporciona Hacienda. ¿Ok? Entonces, todos los causantes que manejamos la contabilidad electrónica, nos tenemos que basar a este catálogo de código agrupador que nos dio la autoridad. ¿Ok? Vamos a regresar de nuevo. Bien, ya estamos viendo aquí de nuevo nuestra imagen con la información de las columnas. Entonces, ese fue el código agrupador. Después en la columna I vamos a poner el RFC hasta 29 caracteres. ¿Por qué el RFC? Bueno, pues es que algunas cuentas, por ejemplo las de clientes y las de proveedores, necesitamos el RFC, entonces esta es una información fiscal que es requerida. ¿Ok? Entonces en la columna I. Eso no significa que todas las cuentas tienen que llevar RFC, ¿no? Nada más las de clientes y las de proveedores. Luego tenemos aquí en la columna J, vamos a indicar si se van a capturar los comprobantes. ¿Cuáles comprobantes? Bueno, miren, déjenme explicarles. Como esa es la contabilidad electrónica, recuerden, ya les expliqué que la contabilidad electrónica no es llevar mi contabilidad con una computadora. Es con una computadora, sí, claro, con un programa. Esto se hacía añísimos atrás, pero no era contabilidad electrónica. Porque se manejan ciertos conceptos que la autoridad indicó. ¿Ok? Dentro de esas indicaciones que dio la autoridad, dijo, es que yo necesito, cuando yo se los pida, me van a mandar sus pólizas, pero necesito que vengan anexados los comprobantes fiscales, o sea, el CFDI. ¿Eso qué significa? Significa que cuando hacemos una póliza, por ejemplo, una póliza para registrar una venta, si vendimos, quiere decir que generamos una factura.
Si generamos una factura, necesitamos anexarle al COI. A esa póliza necesitamos anexar el CFDI, el XML que se generó con esa venta que nosotros estamos registrando. Ese es el comprobante. Y aquí le vamos a decir si la cuenta lo va a llevar o no lo lleva. ¿Para qué? Para que cuando estemos haciendo la captura, entonces nos pida la información necesaria. Si no, no tiene caso que estén apareciendo ventanas ahí, pantallas que no vamos a utilizar, sería un estorbo. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es indicarle con una S que sí se van a capturar comprobantes o con una N que no se van a capturar los comprobantes. En la columna K hacemos lo mismo con la forma de pago. O sea, algunas cuentas van a tener que manifestar que hubo forma de pago. Por ejemplo, si estoy pagándole a un proveedor, ¿ok? Pues yo tengo que indicar cómo le pagué, ¿ok? Y entonces necesito, a la hora de capturar esta información, que me aparezcan unas ventanas especiales donde yo pueda dar la información requerida para proporcionar esto que se está solicitando, ¿ok? Pero aquí lo único que vamos a hacer es indicarles si sí queremos que aparezcan esas ventanitas o no es necesario que aparezcan. Entonces nada más vamos a poner una S o una N. ¿Ok? Luego viene en la columna L el tipo de movimiento que se va a aplicar para la forma de pago. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a indicar que el movimiento se va a aplicar o al cargo o al abono. ¿Por qué al cargo o al abono? Bueno, es que o cobramos o pagamos. Y volvemos a la cuestión de que la contabilidad es de partida doble, son cargos y abonos, ¿no? Entonces se va a poner una letra C cuando sea cargo, una letra A cuando sea abono, y una T cuando sea para los dos. ¿Ok? Luego viene otra indicación en la columna M, donde vamos a indicar si esta cuenta afecta a las operaciones con terceros. ¿Ok? Si va a afectar operaciones con terceros, igual, van a aparecer unas ventanitas especiales donde vamos a ver información, la vamos a corregir, la vamos a manejar. Entonces le vamos a decir con una S que sí y con una N que no. ¿Ok? Bien. Después en la columna N vamos a indicar qué tipo de movimiento vamos a aplicar a las operaciones con terceros, igual, porque los terceros pueden ser clientes o pueden ser proveedores. Entonces, vamos a indicar si va a ser un cargo, va a ser un abono o si va a ser para los dos. ¿Ok? Bueno, entonces, no todas las columnas tienen que ser llenadas forzosamente. ¿Ok? Algunas pueden quedar en blanco pues, dependiendo lo que nosotros estemos manejando. ¿Ok? Déjenme buscar por aquí, tengo un ejemplo de un archivo en Excel. Aquí está, miren, este es un ejemplo, así quedaría. Ajá. Así quedaría el archivo en Excel para que el programa lo pueda importar. ¿Ok? Entonces aquí está nuestro archivito. ¿Ok? Entonces, y tiene que llevar este formato, tiene que llevar estos campos, ¿ok? Aunque no se llenen, aunque no lleven información, miren, por ejemplo, perdón, aquí en el campo de contrapartida, pues no llevamos nada, ¿ok? En el campo de tipo de movimiento para las operaciones con terceros, igual no lleva nada porque estamos indicando que no se maneja. Entonces, no es forzoso que lleven. Pero, por ejemplo, el código agrupador, ese sí es obligatorio. El número de la cuenta también, pues si no, ¿cómo vamos a registrar en el catálogo? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora, ¿cómo se hace la importación de los archivos? Bueno, entonces vamos a cerrar aquí nuestro archivito de Excel y vamos a irnos a nuestro programa de COI. Aquí está el COI. Entonces, aquí estamos nosotros en el catálogo de
de cuentas, ¿ok? Y pues obviamente aquí tenemos el iconito para agregar las cuentas directamente en el COI, ¿ok? Pero nosotros podemos irnos aquí al menú de herramientas y aquí en este menú tenemos este apartado que dice importación de información y le vamos a dar clic y entonces nos va a aparecer el asistente de importación. A ver, vamos a ver, cuentas, ahí está. Este es el asistente de importación. Es el que nos va a ayudar a agregar las cuentas a nuestro catálogo. Es decir, yo tengo mi catálogo en Excel. Vamos, esto es muy usual cuando empezamos a utilizar el Excel. Y nosotros llevamos nuestra información, lo estamos manejando con Excel. Entonces, y vamos a empezar con COI. ¿Ok? Entonces, tengo mi información en Excel, en archivos de Excel, y ahora necesito, pues, ¿dónde lo voy a trabajar? En el COI. Entonces, abro mi asistente, ¿ok? Y entonces lo primero que tengo que indicar es, aquí dice, ¿dónde es el archivo de Excel? Me dice el asistente. Ok, entonces aquí lo único que hay que hacer es buscarlo en este punto, en este cuadrito con 3 puntitos, y buscamos nuestro archivo. Aquí está, miren, importación de cuentas. Así le puse yo el nombre. El nombre no importa, ustedes le pueden poner el que quieran. Luego aquí nos va a preguntar cuál es la manera en que estamos manejando nuestro catálogo, los niveles de las cuentas. Y aquí nos da un ejemplo, dice 433. Eso es en el caso de que manejemos tres niveles nada más, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes necesitan es conocer, tienen que conocer cómo está integrada, aquí está, nuestro catálogo. Nuestro catálogo aquí dice que son 433. Es decir, tiene la forma original por default que da el COI 433. Y lo tenemos que poner 4-3-3. ¿Y por qué el guión? Porque en la configuración del COI, cuando lo configuramos, dijimos que íbamos a utilizar un guión entre cada uno de los diferentes niveles. Entonces, por eso tenemos que ponerlo. Si no le ponen el guioncito, va a tronar. ¿Ok? Y luego es aquí separador del número de cuenta. ¿Sí? Entonces, pues le ponemos el guión. ¿Ok? Bien. Luego aquí dice, si tu archivo de importación tiene títulos en las columnas, entonces hay que decirle, ¿no? Si la primera fila son encabezados, bueno, pues eso hay que buscarlo nuevamente en el archivo. Ustedes tienen que saber si si esto está de esta manera o no, ¿ok? Entonces, buscamos nuestro archivo. Aquí está el archivo. Y vemos aquí que sí, efectivamente, el primer renglón lleva títulos, o sea, las columnas llevan títulos, ¿ok? Entonces, vamos a indicarle aquí que la primera fila son los encabezados. Una vez hecho esto, le damos clic en siguiente. Y nos da una muestra del formato que trae nuestro archivo. ¿Ok? Y entonces aquí viene, dice columna A. ¿Cómo debe de venir? El número de cuenta máximo 20 caracteres. Aquí están. Y nos da el ejemplo. ¿De acuerdo? Y la columna B es lo que les mencioné al principio. ¿Ok? Una vez que ya validamos y verificamos que esto es así, como lo está marcando aquí, le damos clic en siguiente. Y la máquina va a leer la información de nuestro archivo de Excel. Aquí está una vista preliminar. ¿Ok? Entonces nos da el número de la cuenta, luego viene la descripción y cada uno de los diferentes campos. ¿Ok? Esto se puede mover, miren, ustedes se dan cuenta, se puede abrir, ustedes pueden abrirlo así, porque es Excel.
¿Ok? Le damos siguiente y entonces el sistema ya hizo la importación. ¿Ok? Y me dijo, registros agregados 0, registros modificados 0, total de entradas 6. ¿Ok? Bueno, esto posiblemente se debe a que las cuentas ya existen, no podemos duplicar, ¿no? Le damos finalizar y en teoría ya hizo nuestra importación. ¿Ok? Y entonces ya se agregan las cuentas que queríamos nosotros hacer y en lugar de hacerlo a mano, lo vamos a hacer con el sistema. ¿Ok? Bien. Esta situación la podemos hacer igual con el archivo del catálogo de RFCs, que aquí estamos viendo igual cuál es la estructura que debe de llevar este archivo. En la columna A, pues lleva el RFC. ¿Ok? Recuerden que el RFC, no todos los RFC son del mismo tamaño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el RFC de persona moral no tiene el mismo tamaño que de persona física. ¿Ok? Bueno, entonces, en la columna B lleva el tipo de tercero. ¿Ok? Pero es una clave que también la autoridad nos da y solamente puede haber 3 claves, el 04, el 05 y el 15. En la columna C lleva el nombre, máximo 40 caracteres. En la columna D debe llevar la clave del país. También Hacienda nos dio unas tablitas para homogenizar, porque imagínense cuando es el país, unos ponen México con mayúscula, otros ponen México sin minúscula, otros ponen México con la M mayúsculas, demás minúsculas, otros acentúan, otros no acentúan, entonces no hay una estandarización de cómo escribir los nombres, entonces Hacienda dijo, bueno, vamos a poner una tabla, ajá, y con esa tabla, de ahí sacamos códigos que le vamos a poner, y con eso todos los causantes de México vamos, si estamos hablando que es de México, entonces vamos a poner un código que representa a México, ¿no? Ya no tenemos que preocuparnos por escribirlo, ¿ok? Tenemos que poner el mismo código, ahí sí va a ser el mismo número, vamos a poner todos. Y antes, pues cada quien me lo escribía como quería, ¿sí? Otros ponían MEX, por ejemplo, ¿no? México, ¿ok? Luego viene en la columna E, la nacionalidad. Eso sí, no importa, ¿eh? Hasta 15 caracteres. En la F el tipo de operación, en que nada más tenemos 3 valores, el 3, el 6 y el 85. El 85 es cuando estamos manejando un proveedor. Y 3 y 5 son valores estándares que también Hacienda estableció que debemos de utilizar. ¿Ok? Son por default. Después tenemos en la columna G la clave de esa. Esa hay que dejarla en blanco porque eso lo maneja el programa. En la columna H, la contrapartida, igual si es que se maneja, entonces ponemos la cuenta. ¿Ok? En la columna I, vamos a indicar si es proveedor o si no es proveedor. Si no es proveedor, pues es cliente, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, si es proveedor, le ponemos una S y si no va a ser proveedor, ponemos una N para indicar si es un sí o un no. En la columna J vamos a poner la cuenta bancaria. Recuerden que esta información también es opcional. ¿Ok? Al inicio de esas cuestiones del CFDI, Hacienda nos había pedido que pusiéramos los números de las cuentas, pero después vino una discrepancia con los bancos porque pues, que es información confidencial, etcétera, y esto quedó como optativo. ¿Ok? Entonces, como es opcional, los que quieran ponerlo ponen, y los que no, no hay ningún problema. En la columna K vamos a poner la clave del banco. Igual hay una tabla para poner los bancos porque sucede lo mismo que con la nacionalidad, ¿no? Banamex, minúsculas, Banamex mayúsculas, Banamex con B, a otros Citi Banamex. Entonces, para que todos pusiéramos lo mismo, entonces también existe una tabla de los bancos con claves por cada uno de los bancos. Después viene el método de pago, igual, ahí tenemos una tabla para ver cuáles son los métodos de pago que se tienen que utilizar para que todos pongamos exactamente los mismos. ¿Ok?
Después tenemos en la columna L, el método de pago, perdón, en la columna M, el banco. Si es extranjero, tenemos que poner ahí el nombre del banco, que ese no hay una tablita, porque ese sí, pues, es independiente, ¿ok? Y por último tenemos una N que dice identificación fiscal, entonces hay que dejar un 0 para que el sistema haga aquí su trabajo. Ahora les voy a mostrar la pantallita donde normalmente se puede capturar esta información a mano. Y entonces aquí es donde vamos a indicar si el RFC pertenece a una cuenta nacional o extranjera. Dependiendo de lo que seleccionen, nacional o extranjero, aquí pueden bloquearse o desbloquearse campos abajo. ¿Ok? Entonces, aquí está, nacional, y vamos a poner el RFC. Se pone el RFC y este botón que está aquí lo que hace es, ¡ay, la maravilla de esta versión del COI! ¿Se acuerdan que por ahí hablamos de los EFOS y de los EDOS? Bueno, con esto lo que el sistema hace es validar en línea con Hacienda, ¿ok? La lista negra para ver si el RFC que nosotros estamos manejando es un EFO o es un EDO, ¿ok? Aquí le vamos a indicar si es proveedor o no, ¿ok? Y luego aquí vienen las tablitas, déjenme, las tablitas que yo les comentaba, ajá, del SAT, ¿ok? Aquí está el método de pago, aquí viene la de los bancos, y así. Entonces, cada vez que nosotros encontremos que tenemos aquí habilitado, bueno, aquí es proveedor. Ven, aquí están los tipos de terceros, ¿ok? Están los 3 únicos que existen, extranjero, etcétera. Los países, está la tabla de países, ¿ok? Son códigos que tenemos que utilizar, ¿ok? Y todos estos puntitos que encontramos aquí son tablas del SAT para que nosotros seleccionemos. ¿Ok? Entonces, como eso se tendría que hacer uno por uno, por eso en el archivo de Excel tenemos que abocarnos precisamente a este tipo de manipulación. ¿Ok? Entonces regresamos aquí a nuestra vista y tenemos luego el catálogo de departamentales. Bueno, cuando nosotros vamos a manejar, esto es rarísimo, ¿verdad? Que se haga por Excel, normalmente no se hace por Excel, ¿ok? El catálogo de cuentas departamentales, que es demasiado sencillito, lo único que tenemos que hacer es poner en la columna A el número del departamento que se va a manejar y que pues el departamento puede ir desde el 1 hasta el 99 dependiendo como nosotros lo dimos de alta en nuestra configuración, ¿ok? Y después en la columna B la clave de la cuenta, es decir, qué cuenta y el departamento al que pertenece, ¿ok? Eso sería todo, está muy simple, muy simple. Bien, entonces así es como quedaría el archivo de Excel, ¿ok? Nada más el departamento y la cuenta, ¿ok? Y luego también podríamos integrar el catálogo de activos, que repito, eso sí sería rarísimo, ¿no? Que se hiciera, pero se puede hacer, ¿sí? Porque tiene muchísimas columnas. Aquí están nombrados los campos, obviamente es la columna A, la B, la C, la etcétera, etcétera, que da la vuelta hasta la última columna, ¿ok? Los que tienen asterisco indica que son obligatorios. Todos los demás pueden ser opcionales. Bueno, son opcionales, ¿ok? Entonces, y si ustedes necesitan o quisieran en un momento dado hacer un archivo de activos, que no son muchos, ¿no? En Excel, bueno, pues este sería el formato para crear el archivo en Excel, ¿ok? Bien. Y entonces, ¿cómo se capturan los, cómo se capturan
los archivos de Excel. Bueno, pues aquí donde les había yo mostrado, tenemos en herramientas, déjenme mostrarles el programa. Aquí nos vamos al menú de herramientas y aquí tenemos el apartado que dice importación. ¿Ok? Y aquí en importación, pues vamos a seleccionar importar las cuentas. Y aquí está mi asistente, que es el que vimos hace un momento. ¿Ok? Entonces, aquí mismo tenemos importar las cuentas departamentales y está el mismo asistente. ¿Ok? Y se lleva el mismo procedimiento, no hay ninguna diferencia. ¿Ok? Luego tenemos el de los activos. Igual, aquí está el asistente y este asistente también funciona exactamente igual que los otros. ¿Ok? Se ve distinto, pero funciona exactamente igual. Y por último está el del RFC de terceros. Aquí está el asistente igual, tenemos el asistente, ¿ok? Tiene una vista distinta a los otros catálogos, pero es exactamente la misma situación, ¿ok? Aquí, ¿ok? Pues necesitaríamos tener un archivo generado. Pero les repito, no hay ningún problema, no hay forma de confundirse, no hay ningún problema. El asistente precisamente por eso se llama asistente, porque nos ayuda a llevar paso a paso el proceso para poder importar la información que está en esos archivos de Excel y poderlos ingresar aquí a nuestro COI. ¿Ok? Aquí está el catálogo. Bien. Las pólizas también se pueden importar, vamos a decir así. Se capturan desde un archivo de Excel, como ya lo veremos detalladamente, y vamos a hacer una importación. Igual, desde un archivo de Excel, debe de llevar igual cierta estructura para que el sistema lo reconozca, lo pueda procesar e ingrese la información. Esto ya lo habíamos mencionado cuando estábamos viendo lo de las pólizas, cómo se copiaban las pólizas de un periodo a otro periodo, de una empresa a otra empresa, y que también se pueden importar desde archivos de Excel. ¿Ok? Bien. Les recuerdo que el Excel es el programa con el cual Haspel está muy ligado para ayudarnos en cualquier situación con los programas de Haspel, no nada más con el COI. Todos los programas de Haspel tienen una interfaz muy, muy, muy buena con los archivos de Excel. Podemos importar y exportar información. Igual, si ustedes quieren exportar, esto ya lo habíamos mencionado, se puede exportar, aquí están a Excel, sacar la información. Es decir, Excel es un puente muy, muy utilizado entre los sistemas de Haspel con ustedes los usuarios. Bueno, mis estimados alumnos, pues nada más les muestro aquí por último que está el catálogo y que este catálogo se puede exportar a Excel, ahí está, ¿ok? Y entonces todo el catálogo, no nada más la ventanita que estamos viendo, todo mi catálogo de cuentas lo puedo exportar a Excel y queda en archivos separados. ¿Esto qué quiere decir? Lo que ustedes le hagan a su archivo de Excel no va a afectar para nada su archivo del COI. Y viceversa, lo que ustedes hagan en el archivo del COI no va a afectar en el archivo de Excel. Bueno, solamente en el caso de los catálogos, porque este COI, sobre todo principalmente el COI, tiene mucha interactividad con documentos hechos en Excel, por ejemplo, estados financieros, estados de resultados, que están vinculados, es así, están vinculados, como aquí lo vamos a ver, con los datos del COI. Entonces, se mueven los datos del COI y automáticamente se van a mover los datos en la hoja de cálculo, ¿ok? Por esa vinculación que existe entre el COI y el Excel. Bien, pues
eso sería todo por hoy. Espero verlos la próxima clase. Cuídense mucho, por favor. Que pasen buena noche.